Buenas tardes, bienvenidos todos a este foro con Benamérica celebrando, conmemorando su 10º aniversario y con motivo del 24 de junio, Día de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército de Venezuela. Para eso contamos entonces con la participación de un historiador de larga trayectoria que nos va a hablar sobre la trascendencia del día de hoy en la historia de Venezuela pasada y en la historia de Venezuela por venir. Tenemos entonces la presencia del coronel Serapio Eduardo Romero Mendoza, egresado de la Escuela Militar de Venezuela el 5 de julio de 1964, miembro de la promoción general en jefe Juan José Flores, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias y Artes Militares y Navales de Venezuela, miembro del Colegio Nacional de Licenciados en Ciencias y Artes Militares y Navales, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, docente asociado de la materia Historia Militar en la Academia Militar de Venezuela. Es autor de 5 libros: Ideología Bolivariana, el otro Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, el más virtuoso de los generales de la independencia. Otro es Bermúdez, Libertador del Libertador. Otro es General Juan José Flores, fundador del Ecuador. Y el otro, Asuntos Civiles como un manual militar. Se titula así, Asuntos Civiles, Manual Militar. Es merecedor de condecoraciones nacionales: Orden del Libertador, Orden Francisco de Miranda, Orden Antonio José de Sucre, Orden Juan José Flores, Orden Rafael Urdaneta. Y es merecedor de condecoraciones extranjeras: Medalla conmemorativa de la Operación Ayacucho de la República del Perú, en única clase. Medalla de Servicios Meritorios del Gobierno de los Estados Unidos de América y Estrella de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en el grado de estrella militar. Dicho todo esto, nuevamente damos la bienvenida al coronel Serapio Eduardo Romero Mendoza y le agradecemos su ayuda y su clase magistral que nos va a dictar hoy. Adelante, coronel. Buenas tardes. Primero que nada, voy a felicitar a la organización Ben América, porque considero que el trabajo que están haciendo es loable y es meritorio. Investigar en el pasado y en el presente para modificar el futuro es digno de mención y les deseo larga vida. Por otra parte, debo agradecerle al general de división Rafael Ángel Montero Redete, oficial del Ejército Venezolano, la posibilidad que me da de estar aquí al frente de ustedes para hablar no sobre la batalla de Carabobo, sino sobre la campaña de Carabobo. Y digo la campaña porque necesariamente quien la conduce tiene que ser un estratega y no un táctico. Bien, tengo aquí una definición de historiador que me gustaría exponerla. El historiador debe estar desprovisto de prejuicios, de pasiones políticas, de legendarios abolengos, de odio a los otros y amor injustificado a los propios errores. Debe entender que hay que investigar, comprobar, testificar, documentarse fielmente y que no debe amar y odiar, ni ser indiferente, como hacen por lo general los hombres de banderías políticas, sociales o ideológicas, según Fidel Betancourt Martínez en su Historia de Venezuela. Bien, para entrar en materia, yo dividí esta charla
empezando con los antecedentes de los españoles. ¿Qué fue lo que hicieron los españoles antes de Carabobo? Y lo mismo hago con lo que hizo el general en jefe Simón Bolívar, el Libertador, antes de la campaña. Entre lo que hicieron los españoles, voy a hablar de lo más relevante. Vamos a hablar de la rebelión del general español Rafael del Riego, acompañado del coronel Antonio Quiroga, en el año 1820, cuando se pronunciaron en favor de la Constitución Liberal de 1812, en Cabezas de San Juan, que dio paso al trienio liberal 1820-1823. ¿Cuál es la importancia de esta rebelión para los venezolanos? Bueno, simple y llanamente que los 20.000 hombres que tenía preparado Fernando VII para enviarlos al continente, no le fue posible, porque tuvo que atender su propia revolución propiciada por estos dos militares. Riego fue denunciado por uno de sus adláteres, hecho preso y ahorcado en la Plaza de la Cebada en Madrid. Y Quiroga, después de cierto tiempo, pasó a ser capitán general de la provincia de Cádiz en España. Fundamentalmente, el no poder enviar refuerzos al continente puso a los españoles aquí en una situación muy delicada, puesto que ese ejército había llegado a Venezuela en 1815 con el general Morillo y estaba prácticamente desgastado, cansado, enfermo, porque el clima en Venezuela, y particularmente para la época, era bastante fuerte. Hay otro antecedente que tiene que ver con la entrevista de Bolívar y Morillo en Santa Ana. ¿Por qué se reúnen Bolívar y Morillo en Santa Ana? Simple y llanamente porque Fernando VII ordenó al capitán general de Venezuela que tenía que hablar con los militares venezolanos, sin importar su condición, bandolero, degenerados, lo que fueran, tenían que hablar. Por supuesto que el general Morillo no estaba de acuerdo con eso, pero no le quedaba más remedio que cumplir la orden y así lo hizo. Consultó a José Antonio Páez. José Antonio Páez se negó a hablar con él. Le preguntó al general José Francisco Bermúdez y este le dio la misma respuesta y no le quedó más remedio que invitar a Simón Bolívar a que lo acompañara en Santa Ana de Trujillo a finales del mes de noviembre. Se reunieron y ahí fue donde se produjo o se produjeron los documentos posiblemente más importantes de la época: el Tratado de Regularización de la Guerra y el Tratado del Armisticio. Esos dos documentos son importantes, pero más importante eso es lo que sucedió con Morillo. El Libertador y Morillo cenan, duermen en la misma habitación y por la mañana Morillo agarra sus macundales, como se decía antes, y se va a Puerto Cabello y le entrega la capitanía general a Miguel de la Torre. Este es un primer indicio a favor de Simón Bolívar, porque Miguel de la Torre no calzaba las botas de Morillo, no era el mismo militar. Morillo inclusive había peleado en Trafalgar. Pero no solamente entrega la capitanía general, sino que se va de Venezuela, se va a La Guaira y se embarca para Puerto Rico, donde recibió la capitanía de Puerto Rico. Quiere decir que Morillo se quedó al frente
del mando en Venezuela como capitán general. Después tenemos el terreno. Posiblemente yo hablando a civiles del terreno, dicen, bueno, ¿y qué importancia tiene el terreno? Pero para nosotros los militares es de vital importancia. Le comentaba yo hace rato a Montero Rebete que el único militar que peleaba donde él quería se llamaba Antonio José de Sucre, porque él conducía al enemigo al sitio donde él quería combatir. Bueno, en este caso, Morillo de la Torre volvió a fallar porque eligió Carabobo como el sitio para el combate. Y resulta que el 28 de mayo de 1814, Bolívar había derrotado a los españoles, comandados por el general Cajigal, en ese mismo sitio. En esa oportunidad, Cajigal tenía más de 6.000 hombres, el ejército libertador estaba disminuido, pero combatió con tanta fe, con tanto ahínco, que lo derrotó. Y fue una derrota total, inclusive mejor que la del 24 de junio de 1821. Bien, el terreno juega un papel importantísimo en las operaciones militares. Bien, mientras los españoles hacían esto, ¿qué hacía Bolívar? Primero, a finales de 1818 creó la República de Venezuela. Antes de la República de Venezuela, según la Constitución de 1811, existía la Federación de Provincias Unidas de Venezuela, Margarita, Cumaná, Barcelona, Trujillo, Mérida, que fueron las provincias que mandaron eh, representantes a la firma del Acta de la Independencia y de ahí las 7 estrellas en la bandera. Crea la República de Venezuela con 10 provincias. Las 3 provincias que se sumaron fueron Guayana, Coro y Maracaibo. Y además de eso, modifica la Constitución que tenía 4 representantes en el Poder Ejecutivo y nombra un presidente, como le gustaba a él, vitalicio. Bien, la idea de crear una república era no para consumo interno, sino para el exterior, para que los demás países tomaran en consideración que Venezuela era un estado encuadrado entre los lineamientos de lo que representa ser un estado. Bien, en 1819, el 17 de diciembre, toma la decisión de crear la República de Colombia. Es decir, un estado más grande, más poderoso, mejor organizado. Lo único malo para nosotros los venezolanos fue que pasamos de ser república a ser un departamento. Quiere decir que el 24 de junio no había república en Venezuela. No podemos decir que la batalla de Carabobo le dio la independencia a la República de Venezuela, porque la República de Venezuela no existía. Había desaparecido con la creación de la República de Colombia. Lo mismo, no se debe decir la Gran Colombia ni Colombia la Grande, porque jurídicamente no existieron. Y no hay ni un solo documento del Libertador donde él hable de la Gran Colombia o de Colombia la Grande. Bien, hasta aquí los antecedentes. Por supuesto, el Libertador hizo otras cosas, pero el tiempo apremia. Vamos a hablar, tal cual como le dije al principio, la campaña de Carabobo. La campaña de Carabobo fue una operación militar extraordinaria.
posiblemente la mejor planificada de todas las operaciones que condujo Simón Bolívar. Se cumplieron 9 principios de la guerra. Faltó uno, el más importante. Y al final no se logró la independencia. Decir que la batalla de Carabobo le dio la independencia a la República de Venezuela no es cierto. No es cierto por 2 razones. Primero, porque no existía la República de Venezuela. Y segundo, porque esa batalla no fue decisiva. Al terminar la batalla, el libertador Simón Bolívar se trasladó a Caracas. No hubo una persecución que no consolidó el objetivo, que era la destrucción del enemigo, y de la Torre pudo retirarse en orden. La retirada en orden es una operación retrógrada, y llegar a Puerto Cabello, que era el objetivo que había fijado el, el monarca español, de que se podía perder Caracas, se podía perder Maracaibo, se podía perder Carúpano, y estoy hablando de puertos, se podía perder La Guaira, Cumaná, pero jamás España se podía dar el lujo de perder Puerto Cabello. De allí que todos los combates que se sucedieron posteriormente, los que eran ordenados salir del país, se iban a Puerto Cabello. Bien, digo que fue una campaña extraordinaria porque por primera vez la mayoría de los militares estuvieron de acuerdo con Simón Bolívar como jefe único, que es indispensable para conducir una operación militar. Ese es uno de los principios de la guerra, la unidad del mando. Allí había oficiales que habían tenido problemas con Bolívar desde el punto de vista disciplinario, como el general José Francisco Bermúdez, el mismo general José Antonio Páez, el general Santiago Mariño, pero todos ellos acudieron y cumplieron las órdenes tal cual como se le dieron. Por cierto, que la operación que condujo el general José Francisco Bermúdez fue tan extraordinaria que cuando iba de retorno, llegando a Unare, donde había partido el 1 de mayo de 1821, el general Bolívar lo había ascendido a general en jefe en el campo de batalla. Igual cosa hizo con el general José Antonio Páez. En líneas generales, ¿qué fue lo que falló en Carabobo para que no fuera una batalla, a mi entender y de acuerdo a la documentación, una batalla decisiva? Que no hubo una persecución, no se explotó el éxito, y los españoles pudieron permanecer en Venezuela hasta 1823, y el mismo 24 de junio de 1821, una hora antes, a las 4 de la tarde, se estaba dando un combate que se llamaba Sabaneta y fue ganado por los españoles. 64 combates hubo entre 1821 y el 8 de noviembre de 1823, toma de Puerto Cabello. Bien, como el tema está centrado en la batalla de Carabobo, con la venia del libertador Simón Bolívar, yo les voy a leer lo que normalmente presentan en los desfiles como el parte de Carabobo. Es una narración que hace el libertador de qué fue lo que pasó en la sabana de Carabobo. Yo no sé si es deliberado o no,
pero lo voy a leer tal cual como está aquí. Es el documento número 428 de este libro, Bolívar, Documentario de la Libertad. Dice así: 25 de junio de 1821, es decir, un día después. Nota de Bolívar al Congreso. Valencia, 25 de junio de 1821. Esta nota de Bolívar al Congreso, que no dice cuál Congreso es, muchos venezolanos piensan que es el Congreso venezolano. En Venezuela no había Congreso. El Congreso estaba en Cúcuta. Inclusive en abril había puesto en vigencia la Constitución para la República de Colombia. Excelentísimo señor, ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia. Reunidas las divisiones del Ejército Libertador en los campos de Tinaquillo el 23, marchamos ayer por la mañana sobre el cuartel general enemigo situado en Carabobo. La primera división, compuesta del Bravo Batallón Británico, del Bravo de Apure y 1.500 caballos a las órdenes del general Páez. La segunda, compuesta de la segunda brigada de la Guardia con los batallones Tiradores, Boyacá y Vargas, y el escuadrón Sagrado, que manda el impertérrito coronel Aramendi a las órdenes del general Cedeño. La tercera, compuesta de la primera brigada de la Guardia, con los batallones Rifles, Granaderos, Vencedores de Boyacá, Anzoátegui y el regimiento de caballería del intrépido coronel Rondón a las órdenes del coronel Plaza. Nuestra marcha por los montes y desfiladeros que nos separaban del campo enemigo fue rápida y ordenada. A las 11 de la mañana desfilaron por nuestra izquierda al frente del ejército enemigo. Bajo sus fuegos atravesamos un riachuelo que solo daba frente para un hombre a presencia de un ejército que, bien colocado en una altura inaccesible y plana, nos dominaba y nos cruzaba con todo su fuego. Hay que aclarar que el ejército español, cuando se retiró a Calabozo, no había empleado su reserva y parte de la caballería estaba intacta. Bien, el bizarro general Páez, a la cabeza de los dos batallones de su división y del regimiento de caballería del valiente coronel Muñoz, marchó con tal intrepidez sobre la derecha del enemigo que en media hora todo el todo él fue envuelto y cortado. Nada hará jamás bastante honor al valor de estas tropas. El batallón británico, comandado por el benemérito coronel Farriar, pudo aún distinguirse entre tantos valientes y tuvo una pérdida de oficiales. La conducta del general Páez en la última y más gloriosa victoria de Colombia, le ha hecho acreedor al último rango de la milicia. Y yo, en nombre del Congreso, le he ofrecido en el campo de batalla el empleo de general en jefe del ejército. De la segunda división no entró en acción más que una parte del batallón Tiradores de la Guardia que manda el benemérito comandante Eras, pero en general, desesperado de no poder entrar en la batalla, con toda su división por los obstáculos del terreno, dio solo contra una masa de infantería y murió en medio de ella del modo heroico que merecía terminar la noble carrera del bravo de los bravos de Colombia. La República ha perdido en el general Cedeño un grande apoyo en paz o en guerra, ninguno más valiente que él, ninguno más obediente al gobierno. Yo recomiendo las cenizas de este general al Congreso Soberano para que les tributen los honores de un triunfo solemne. Igual dolor sufre la República por la muerte del intrépido coronel Plaza,
que lleno de entusiasmo, sin ejemplo, se precipitó sobre un batallón enemigo a rendirlo. El coronel Plaza es acreedor a las lágrimas de Colombia, y a que el Congreso le conceda los honores de su heroísmo eminente. Posteriormente fue ascendido a general de brigada. El ejército español pasaba de 6.000 hombres, compuesto de todo lo mejor de las expediciones pacificadoras. Este ejército ha dejado de serlo. 400 hombres habrán entrado hoy a Puerto Cabello. El ejército libertador tenía igual fuerza que el enemigo, pero no más que una quinta parte de él ha decidido la batalla. Nuestra pérdida no es sino dolorosa, apenas 200 muertos y heridos. El coronel Rangel, que hizo como siempre prodigios, ha marchado hoy a establecer la línea contra Puerto Cabello. Acepta el Congreso Soberano, en nombre de los bravos que tengo a la honra de mandar, el homenaje de un ejército rendido, el más grande y más hermoso que haya hecho armas en Colombia, en un campo de batalla. Bien, esta parte del Libertador nos aclara lo siguiente, en primer lugar. El ejército que peleó en Carabobo no era el ejército venezolano, era el ejército de la República de Colombia. Que había venezolanos, había neogranadinos, había quiteños, había irlandeses, escoceses, alemanes, es decir, era un ejército multidisciplinario. Entonces, decir que el ejército de Venezuela venció en Carabobo al ejército español no es cierto tampoco. Y para concluir y entrar en ese periodo de preguntas, le voy a leer el documento número 444 del mismo tomo y palabras del mismo Libertador. Caraqueños, la unión de Venezuela, Cundinamarca y Quito ha dado un nuevo realce a nuestra existencia política y cimentado para siempre nuestra estabilidad. No será Caracas la capital de una república, será sí la capital de un vasto departamento gobernado de un modo digno de su importancia. Palabras del general en jefe Simón Bolívar, el Libertador. Estoy dispuesto a las preguntas. Y muchas gracias. Gracias, coronel. Realmente muy ilustrativo lo que nos ha dicho sobre la conmemoración de la batalla de Carabobo, que la estoy mostrando la convocatoria, nada más que para recordar esto. La voy a eliminar entonces, nuevamente agradecido al coronel y como siempre, por favor, levanten la mano electrónica las preguntas que tengan a bien hacer. Eh, Damos las gracias a todos y Marisol Angarita, adelante. Bueno, me pareció excelente esa parte de la historia que usted nos narra, porque sí, la que yo conociera que el ejército de Venezuela era el que había combatido en la batalla de Carabobo, pues eso fue lo que aprendí en primaria, pues se me quedó grabado. Y siempre me cuestionaba por qué siempre decían de que había ejército irlandés, escocés, y de distintas áreas y nunca se mencionaban. Entonces, usted me acaba de aclarar que ellos sí eran partícipes de todas estas guerras y de todo este apoyo a la lucha de independencia nuestra. Así que se lo agradezco en el alma que, pues, bueno, por fin se me aclara todo lo que yo tenía de dudas en mi vida de la batalla de Carabobo. Sí, muchas gracias.
siempre a su orden. Este, el problema radica en que los primeros libros que se escribieron sobre historia no están basados en documentos originales. Entonces, si no tengo un documento original que me diga lo que me dice este documento, que está digitalizado y que está en en el museo que lo trasladaron a la sede de la Biblioteca Nacional. Muéstrenos la portada, coronel. Muéstrenos la portada para que quede grabado un poco más arriba. Un poco Súbalo, más arriba, sí. súbalo, súbalo. Ahí. Y hable para, Bien, hable, estos son 58 tomos. bájelo un poco. Ahí, ok. Ahora diga, Ok. entonces. Estos son 58 tomos, es decir, desde 1777 hasta 1830, cuando muere el Libertador, y termina definitivamente todo lo que tiene que ver con la guerra de la independencia. Aunque debo aclarar que en Venezuela la guerra de independencia terminó el 8 de noviembre de 1823 con la toma de Puerto Cabello. Hay Ah, ok. documentos, hay Ujú. documentos que dicen que esa toma de Puerto Cabello, hecha por el general José Antonio Páez, le dio Ujú. la independencia a Colombia, porque ese era el último reducto español que había. Uno de los problemas que tenía el libertador Simón Bolívar, y me tomó la osadía de decirlo, era que él no confiaba en las capitulaciones. Y él no hay ni una sola capitulación que haya firmado Bolívar. En cambio, los otros generales, por cada operación militar que hacían, obligaban al enemigo a firmar una capitulación. Y si no, tenía una rendición incondicional. La ventaja para el enemigo de firmar una capitulación es que él puede discutir los puntos que está obligado a cumplir. Él los puede discutir y eliminarlos. De la misma manera que el vencedor puede poner los puntos que a su juicio cumplen con el tratado de regularización de la guerra y el enemigo debe cumplirlo por derrotado como está. Entonces, esta colección es de vital importancia para la investigación de la historia de Venezuela, que gracias a Dios está recopilada no solamente de Bolívar, sino de los oficiales extranjeros que participaron en la Guerra de la Independencia y del resto de los oficiales venezolanos. Hay correspondencias de Flores, bueno, de todito, de todito. A pesar de que había algunos generales que no aparecen porque esos generales eran analfabetas. Buenísimo. Y tiene la mano levantada José Manuel Serna. Ya puede bajar el libro. Muchas gracias. Gracias, muy amable. José Manuel Serna. Tiene ok. Hola, hola, ¿cómo estás? Gusto Bien, ¿y tú cómo saludarte. estás? Bien, Bien, ¿y tú cómo estás? para mí ha sido un doble placer porque Serapio Eduardo Romero fue amigo mío cuando estábamos en el liceo. Él se fue para Caracas y yo me quedé en la Victoria un tiempo más. Este, Me gustó mucho tu exposición, primero por la forma cuidadosa con la que hablas de la historia. Yo, por por una cosa del destino, yo fui profesor de historia durante 10 años, pero de historia económica en la Universidad Central. Y tuve que estudiar y leer mucha historia, sobre todo la historia europea, pues, que es la historia económica, digamos, que da origen al mundo de hoy. Y me gustó mucho cuando hablaste partiste de una definición de lo que es hacer historia, eh, desprejuiciadamente y con una actitud muy científica, podríamos decir. Y por otro lado, eh, recordé que una de las cosas que aprende uno cuando estudia historia es que hay una cosa que se llama historiografía y otra es la historia.
Entonces, los hechos se pueden revisar, y es lo que tú has hecho muy bien, y replantear, porque la historia se vuelve a hacer. Creo, y te hago la pregunta, te voy a hacer dos preguntas. Una, yo siempre creí que la batalla de Maracaibo fue la última acción militar que consolidó la salida de los españoles. Es una pregunta de un hecho que probablemente no lo recuerdo muy bien. Y la otra, me genera mucho interés, es si en este momento no sería bueno, yo lo estoy pensando con bastante preocupación por esa relación que tuve con la historia y que me quedó, replantear la historia de Venezuela a partir de los cambios que pueden haber en este año y en los próximos años. Es decir, esa historia como interpretación que tú has hecho muy bien y como revisión de muchos acontecimientos para despejar muchas dudas y muchas leyendas que hay. Muchas gracias, Eduardo, y te felicito. Gracias, muy amable. Un verdadero placer tener la oportunidad de verte después de tanto tiempo. Eh, Primero que nada, yo no estoy de acuerdo con la batalla naval del lago de Maracaibo. Yo particularmente le pondría esa batalla la batalla de Maracaibo, porque esa fue la primera operación conjunta que se realizó en Venezuela. Ahí participó el ejército que comandaba el general Manuel Manrique y la vicepresidencia de Colombia, en su debido momento, no mencionó la participación del ejército. Este general envió un reclamo a la vicepresidencia y le contestaron positivamente, reconociendo que sí había participado el ejército, inclusive había participado como individuos de la Marina y no como del ejército en los barcos. Entonces fue una operación conjunta. Lo que pasa es que sobre la batalla del lago de Maracaibo, los que han escrito son los navales. Usted no consigue un libro sobre la batalla del lago de Maracaibo que no esté escrita bueno, ahora yo también lo tengo porque yo también escribí sobre la batalla, pero no fue la última batalla. La última batalla fue Puerto Cabello. Ahí sí es verdad que se fueron los españoles definitivamente de aquí de Venezuela. Páez los obligó a firmar una capitulación y los mandaron a Cuba el 8 de noviembre del mismo 823. Eh, Maracaibo fue en el 24 de julio de 1823. Y la otra pregunta tuya era, Micrófono, semanal. Sobre la necesidad de replantearse una reflexión y una revisión de la historia de Venezuela desde, bueno, dicen los historiadores que la historia se reinterpreta, pues. Entonces, tú has hecho un esfuerzo enorme con tu trabajo de investigación, como lo ha mire, descrito tu trayectoria, y también vamos a decir, has desmontado algunos mitos, pero además, cuando cambian las cosas, la visión que podemos tener del movimiento libertador hoy en día requiere pues yo creo que incluso una gran discusión, ¿no? Porque estos 25 años se ha generado una visión desde mi punto de vista, una visión muy ideologizada, muy recargada de lo que fue la independencia de Venezuela y de lo que fue Simón Bolívar. Entonces, bueno, si tú piensas que mire, hay que revisar eso o no. fíjate, yo te digo lo siguiente, no es una necesidad, es una obligación. Estamos en la obligación de reconocerle sus méritos a quien los tuvo, o de lo contrario, no estamos haciendo nada en historia. Hay que revisar la historia. Hay que revisar. Hay muchas cosas que son, y me disculpan que insista sobre el particular que estaba comentando precisamente con el general Montero Rebete sobre la historia oral.
O sea, la información que pasa del bisabuelo al abuelo, del abuelo al papá y del papá al hijo y de ese hijo al hijo y así sucesivamente hasta que queda totalmente tergiversada. Y nosotros tenemos la ventaja y podemos hacer ese proceso porque tenemos todos los documentos en la mano. Muchas gracias por tu delicadeza. Gracias, coronel. Bueno, Tenemos tres preguntas y voy a leer la primera que está en el chat con el perdón de Eduardo Betancur y Nelly Argüello que tienen la mano levantada. Edgar Jerónimo Amado, que es por cierto nuestro coordinador del sector juventud en Benamérica, en el trabajo de Benamérica, pregunta, coronel, por los más jóvenes o para los más jóvenes, es importante escuchar su narración sobre lo referente a la batalla de Carabobo. La pregunta, desde el punto de vista militar, ¿podemos decir que en este momento Venezuela requiere de una segunda batalla de Carabobo? Iván. No, 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 no. En este momento ni en ningún momento hemos requerido una segunda batalla de Carabobo. Conformémonos con Puerto Cabello. Puerto Cabello sacó a los españoles de Venezuela. Después del 8 de noviembre de 1823 no hubo más españoles en Venezuela. El problema con Carabobo es que al terminar la batalla, a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde del mismo día, hubo un combate donde derrotaron a los patriotas. De paso, no me gusta utilizar el término patriota y realista porque esos españoles que estaban aquí también eran patriotas. Ellos estaban defendiendo a su patria. Sí, fue una guerra civil. Mm. Eduardo Betancourt, adelante. Bueno, coronel, primero que nada, felicitaciones porque es una óptica que yo no había oído en toda mi vida. Este, eh, usted mencionó que en la batalla de Carabobo se cumplieron los 10 principios de guerra. 9. Perdón, los 9 de los 10. Entiendo que el 10º que no se cumplió fue perseguir al enemigo y exterminarlo. Pero los 9 restantes, ¿cuáles son? La maniobra. El primero es el objetivo, la unidad del mando, la seguridad, la maniobra, la masa, la economía de fuerza, la ofensiva La sorpresa. y la sorpresa. Wow, excelente Esos, memoria. esos, esos 10 principios de la guerra, en la época del Libertador, no existían como tales, pero Bolívar hablaba de la ofensiva, por ejemplo, en el Manifiesto de Cartagena, y dice que la ofensiva es la operación militar por excelencia, porque la defensiva desgasta y desmoraliza al enemigo. Bolívar hablaba de, pero no eran principios eran los principios de la guerra, pero posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, un coronel inglés fue quien se encargó de recopilar ese material y creó los 10 principios de la guerra. Por eso es que la guerra pasó de ser un arte a ser una ciencia, porque tiene principios y tiene fundamentos. Excelente. Muchas gracias. Nelly Argüello, adelante, Nelly. Bueno, saludos para todos, felicitaciones, coronel, por de verdad, por relatarnos la historia de esa forma. Y hablando de ese relato de la historia, y tomando un poquito lo que decía antes, alguien comentó, de reescribir la historia. En cuanto a la batalla de Huelvancaras, pues supuestamente estaban huyendo y el general le dijo, Páez, le dijo vuelvan, carajo. O sea, ¿Sí? y de esa forma la sorpresa es la que le dio la victoria en esa batalla, ¿no? Entonces Sí. creo, y por otra parte, en cuanto a reescribir la historia, es que Bolívar fue muy traicionado. Y, y dentro de su enfermedad creo que eso lo hizo empeorar mucho más, porque somatizó quizá toda esta traición, ¿no?
Y precisamente ahí en su lecho de muerte que él dice, arado en el mar y sembrado en la arena, Sí, porque y si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. O sea, buscando esa unión, esa gran Colombia, y creo que la historia tiene que ser definitivamente reescrita. Gracias. mire, humildemente, yo soy presidente de la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela, que no aparece ahí en el currículum porque yo no lo metí. Pero yo soy el presidente de la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela y tengo una campaña precisamente de recuperar lo que de verdad sucedió. Y lo que de verdad sucedió está escrito, que es lo más importante. Lo único que hay es que tenemos que investigar, más nada. Mire, yo no sé si usted tiene oportunidad y ve esto que le voy a mostrar aquí. Por favor, que me guíe ahí para que... Un poquito más arriba, y inclínelo, no, más abajo ahora, más abajo, e inclínelo para que no se refleje, ahí, no, ¿Sí? ahí, suba, más arriba, ahí. Y inclínelo un poco para que no refleje, porque creo que hay reflejo de la pantalla. Gíralo un poco ¿Así? así, eso es. Un poquito Ok. más arriba, ahí. Ella lo está viendo. Sí, Bueno, y está quedando grabado también. ok. Este libro se llama El legado de los héroes. Esta es una compilación de biografía. Este es el libro que yo le dije a usted que está en PDF. Uno de los dos libros que está en PDF. Que lo Este, vamos a este distribuir libro fue, recientemente. Lo vamos a leer para disfrutarlo. este libro, este libro fue aprobado por el Centro Nacional de Historia, que no tiene nada que ver con la Academia Nacional de la Historia, pero a mí me hubiera gustado que tuviera una relación. Hay otro libro que lamentablemente se borró aquí que se llama, puede, puede retener el título que también está en PDF, se llama República de Colombia, Departamento de Venezuela, años 1821-1823. Ahí usted va a encontrar una transformación de lo que le dijeron a usted en la escuela y lo que en realidad sucedió. Un caso de eso es precisamente el 19 de abril. Aunque estamos hablando, deberíamos estar hablando de Carabobo, lo que pasa es que cuando uno empieza en este proceso, es como una mina y entonces uno empieza a seguir excavando y excavando. Entonces, aquí usted va a conseguir algunas biografías y va a encontrar qué fue en realidad lo que pasó el 19 de abril. Y se va a quedar sorprendido yo. Y yo no estoy hablando sin fundamento. Gracias, Hablo- ya lo tenemos, general, ya le Ok, tomamos una foto. Está grabado. perfecto, Gracias. perfecto. Tenemos tres personas con la mano levantada, George Hancock, el general Antonio Rivero y mi persona, que tengo también una curiosidad que ¿Cómo no? ya conversábamos hoy. George Hancock, adelante. Coronel Romero Mendoza, excelente información, tal como lo han dicho otros, muchas veces pues, muy sorprendido de muchas de las cosas que pasaron, que uno no sabía y no se enteraba porque nunca nadie se las dijo. Siempre me ha interesado la historia de Venezuela, en especial la actuación de Simón Bolívar. Entonces, los cuales he leído varios libros, pero quería preguntarle qué opinión le da a usted de los 20 o 24 tomos que escribió Oleari sobre el Libertador. Bueno, un gusto y estamos a su orden. Eh, la diferencia que hay entre la colección que yo le di y la colección de Oleari es la facilidad que tiene esta colección para
obtener la información que usted anda buscando lo más rápidamente posible. Oleari, yo la tengo y honestamente le digo, no he tocado un libro de esos en ningún momento de mi trabajo como profesor de historia. Siempre he preferido este material que es más fácil, es más didáctico y es más fácil para manipular, para trabajar. Gracias. No sé Cualquier si otra cosa. General Antonio Rivero. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes, mi general. Felicitaciones y bueno, siempre mi admiración y bueno, su enseñanza siempre y ha llegado de alguna manera a mí desde hace varios años. Yo el tema no me voy a retraer a Carabobo porque he escuchado y bueno, el parte de Carabobo que siempre uno lo escucha como siempre y eso está prácticamente en la memoria de uno como con puño y letra o con comas, puntos y comas, etcétera. Sin embargo, pues ahí la hilvanación que usted ha hecho nunca la había escuchado personalmente a usted. He leído, por supuesto, y he sabido de esto que mucha gente desconoce realmente la veracidad de la historia por los documentos que usted bien ha investigado y ha leído y está dando eh, ciencia cierta de ello, basado pues en todo lo que explica. Pero yo quisiera saber hoy, como Día del Ejército, y la exposición era básicamente sobre Carabobo y nos concentramos en Carabobo. Pero realmente considero que hoy es necesario, no sé hasta qué punto lo hay, pero es necesario conocer más sobre la historia posterior o post-independencia, post-Carabobo, ese ejército realmente, en qué condiciones transmutó a través de ese tiempo y en qué condiciones de esa transmutación nos lleva a un ejército de hoy, un ejército de la actualidad, tan, tan malogrado en las condiciones en las cuales se encuentra y que ha sido pues lastimosamente afectado por el tinte partidista y de una situación bastante dañina como ha sido la política que le ha imprimido sesgadamente pues el régimen desde que llegó el difunto traidor Chávez. Entonces yo me permito hacer esto con estas expresiones porque es lo que siento y me disculpa en su haber y en su ser lo que pueda expresar o sentir su persona. Sin embargo, considero que su valor como historiador y sobre todo como en la parte, en la historia militar, tiene mucho que dar sin ninguna condición, como usted mismo llamó, de sesgo alguno, de odio, de sentimiento, apasionamiento, porque lo que habla lo estoy observando con la mayor objetividad del mundo. Pero sí me gustaría saber qué hay en ese trabajo de divulgación de la historia militar, qué hay en ese devenir histórico que se puede escribir y que se deje documentado para poder transmutar o ir a una transmutación o un cambio de lo que hoy es la institución del ejército y por supuesto colateralmente el resto de las instituciones de la Fuerza Armada Nacional. Muchas gracias, mi coronel, y estamos a la hora también. Yo estoy estudiando una historia ahorita, que es la historia de otras latitudes geopolíticas, básicamente, y estoy comenzando a escribir y me gustaría, como segundo punto y aquí de APIS, consultarle en sus principios y valores y de historia para poder hacer lo que estoy haciendo en los actuales momentos. Muchas gracias, mi coronel, y felicidades. Estoy a su Dios lo orden. bendiga. Estoy a su orden. Hay lo siguiente. Nosotros no tenemos la culpa de que la historia haya sido presentada como está, porque nosotros no participamos en eso. Nosotros recibimos una información y todos estamos contestes que cuando veíamos historia, en principio no se veía la historia militar separada de la historia de Venezuela. Y segundo, la historia que normalmente veíamos en los colegios, en los liceos y hasta en la misma universidad, era de fechas. ¿Qué pasó el 5 de julio?
Bueno, el 5 no sabemos. No sabemos qué pasó el 19 de abril. ¿Por qué? Porque simple y llanamente lo que se estudiaba era la fecha. El 19 de abril, el 5 de julio, el 24 de julio, pero no veíamos las consecuencias ni cuál era la motivación que tenían esas personas para hacer lo que hicieron y cuáles fueron las consecuencias de su actuación. Por ejemplo, todo el mundo dice que el 19 de abril se declaró la independencia, el primer grito de independencia en Venezuela. Yo quisiera saber en qué parte del acta del 19 de abril, que está en la iglesia Santa Rosa de Lima, en Caracas, frente a la Plaza Bolívar, ahí está el acta del 19 de abril, donde aparece la palabra libertad. En ninguna parte. Y el primero que firme el acta es el capitán general Emparan. Y después de Emparan, entonces vienen los blancos criollos y después vienen los pardos que estaban en el movimiento. Ese fue el primer golpe de Estado que se dio en el país, porque Emparan era legal y era legítimo. Era legal porque lo había puesto el rey que mandaba en estos predios y era legítimo porque los caraqueños le habían pedido al rey que se lo mandaran como capitán general. Entonces, si a mí un maestro me hubiese enseñado eso, yo no tendría que haberlo investigado ahora. Pero entonces yo por primera vez logré ver dónde en esos libros amarillos el acta del 19 de abril. ¿Usted tiene conocimiento de alguna vez haber visto el acta original del 19 de abril que la publicaran como publican la del 5 de julio? No, no. Eso tengo una capilla. Yo le puedo mostrar una foto donde yo aparezco con mi bastón al lado del arca donde tienen el acta del 19 de abril. Pero nadie habla sobre el 19 de abril. Inclusive hay gente que dice, no, ese fue el primer grito de la independencia. Aquí no hubo grito de independencia. Aquí hubo declaración de la independencia y firma del acta de la independencia el 5 de julio. Y ahí es cuando comienzan las operaciones que tienen que ver con la independencia de Venezuela. Las de antes no tienen nada que ver, que si el, el negro José Leonardo Chirino, Chirino no quería formar una república. Él quería formar una república, pero de negros. Lo primero que hizo cuando llegó de Haití no fue mandar fusilar 200 blancos. Eso no, y eso lo llaman movimiento preindependentista. El mismo Miranda no estaba buscando la independencia de Venezuela. Miranda pensaba más alto que todo el mundo. Miranda pensaba en la independencia del continente, que no tenía nombre, por cierto, y que él llamaba Colombia. Sí. Es la verdad. Gracias, coronel. Yo tengo también una inquietud que está un poco alineada con todo esto y le agradezco la clase de historia que nos ha dado porque de todos nos hemos llevado ciertas sorpresas, diría yo. Y yo tengo una sorpresa, una inquietud. Bolívar, a la luz de el acta de Cúcuta o de la creación de la Colombia, yo prefiero llamarla la Colombia de Bolívar, no me gusta como usted dijo, no, la Gran Colombia, ¿no? Eso no es que existió. Yo prefiero llamarlo la Colombia de Bolívar, fue en donde Bolívar gobernó. Y mi pregunta es, ¿por qué Bolívar y por qué esa república que nació en Cúcuta nunca gobernó desde Cúcuta? El Congreso siempre estuvo en Bogotá, Bolívar fue a gobernar desde Bogotá y nunca estuvo en Cúcuta, que era una ciudad geográficamente muy bien ubicada, pero era pequeñita en aquel momento. Entonces, ¿por qué Bolívar no insistió en gobernar desde Cúcuta? Bueno, mire, yo le voy a contestar y me disculpa, porque a lo mejor es una falta de respeto. Pero ni usted, ni yo tenemos la facultad para saber el porqué de eso. Bolívar era ¿cómo se llama? No me acuerdo. Visionario, un visionario. No, Un estratega soñador.
No, es una sola palabra. Ahorita me debo acordar y te la digo. Cuando se funda la República de Colombia, quedó previsto que cerca de Maracaibo se iba a crear una ciudad que iba a ser la capital de la República de Colombia. ¿Y por qué cerca de Maracaibo? Porque estaba equidistante de Bogotá, Quito y Caracas, que eran las capitales de los departamentos. Lo que pasa es que él no le dio tiempo. La guerra en el sur se prolongó demasiado y mandó unos cuantos generales y ninguno sirvieron hasta que mandó a Sucre y Sucre resolvió todos los problemas que habían ahí. Hay gente que no ha notado que cuando termina la batalla de Carabobo, Bolívar se va para Colombia. Ya Sucre estaba allá. Y Bolívar dejó a todos los generales en jefe, generales de división, los que eran venezolanos, los dejó aquí en Venezuela. Y se llevó para el sur tenientes coroneles, coroneles y generales jóvenes como Sucre, como Anzoátegui, como Pedro León Torres, que no tenían ningún problema disciplinario con él. Pero dejó aquí, él pudo haberse llevado todos esos generales en jefe, ponerlos a trabajar en el sur. Pero yo me imagino que Bolívar dijo, bueno, me voy a llevar un problema de Venezuela para el sur. Eso es lo que yo pienso. Lo que yo Claro. pienso, pero yo no estoy en No, pero sí tiene el mucho cerebro del sentido. libertador. Tiene mucho sentido porque desde el punto de vista, yo no soy militar, pero manejo temas de organización. Y en ese sentido, era lógico que él dejara aquí a los más avanzados militarmente y se llevara a la gente joven que Genio, era más, genio. más fácil de manejar. Bueno, coronel Serapio Eduardo Romero Discúlpeme, Mendoza. Diga, discúlpeme. diga, diga. Me acordé de la genio. Bolívar Genio. era un genio, Un genio. un genio. Y nosotros no le hemos pagado al Libertador con lo único que nos pidió en la última proclama. Lo único que le pidió Simón Bolívar a todos los venezolanos, a los ecuatorianos, posteriormente a Quito, a los peruanos, era que nos uniéramos, que estuviéramos unidos. Y nosotros nunca hemos estado unidos. No hemos cumplido con esa pequeña solicitud que nos hizo Bolívar. Y particularmente cuando se dirigió a los militares y le dijo que tenían que estar en sus cuarteles y no inventando nada que fuera de contexto. El Libertador era un genio, hay Un que genio respetar. estratégico. Eres un estratega, un estratega. Hay que respetarlo, hay que profesarle cariño, hay que enseñar a los alumnos a respetar a Bolívar. No es llamar Simón Bolívar, no, Simón Bolívar era general en jefe y además de general en jefe, el libertador desde el año 1813, cuando en la capilla de San Jacinto, el cabildo le dio el título de libertador. Que aprovecho para aclarar lo siguiente. Hay quienes dicen que fue el Cabildo de Mérida quien lo nombró libertador. El Cabildo de Mérida nombró libertador al ejército que él comandaba. Y a él, el municipio de Caracas, lo nombró libertador. Bien, señora Guerrevere. Excelente, coronel. Excelente, sí. Le agradecemos mucho la clase de historia que nos ha brindado y en nombre de la Junta Directiva de Benamérica, probablemente se repita, porque creo que queda muchos temas por hablar Ujú. dentro de esto. Muy agradecido y Bueno, una última palabra ya de despedida de su parte y cerramos la grabación. Bueno, yo estoy a la orden de ustedes siempre que lo que vayamos a exponer aquí vaya en beneficio de todos, que sirva para que
conozcamos perfectamente nuestro pasado para poder modificar el futuro. Si nosotros aprendemos del pasado y seguimos haciendo los mismos errores, no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos, como dijo la señora que dijo Bolívar, arando en el mar. Muchas gracias de todo modo por la familiaridad con el coronel Serapio Eduardo Romero Mendoza. Gracias, coronel, nuevamente. Muchas gracias.